Soy Leonardo Jaimes Marín, abogado defensor de derechos humanos de la Corporación Equipo Jurídico Pueblos. Soy el encargado del área de litigio estratégico, representando a víctimas de crímenes de Estado y víctimas en lo que hemos denominado hoy en día como prácticas sociales genocidas. En el año 2007, más concretamente en enero, nace el Equipo Jurídico Pueblos. Desde el momento en que nace el Equipo Jurídico Pueblos surge el área de víctimas, con un enfoque muy claro, que es la representación de víctimas que ha generado el Estado colombiano con sus prácticas genocidas, con sus prácticas terroristas. Es un área que ha estado siempre, todo el tiempo, y que ha venido representando víctimas de Santander, norte de Santander, Cesar, parte de la costa, sur de Bolívar y otras regiones de Colombia. Eso ha permitido que, a raíz de las dinámicas de las graves violaciones de los derechos humanos, hemos encontrado en nuestro trasegar un gran número de mujeres, hombres, personas que sus familiares han sido asesinados, desaparecidos o torturados, o que han sido desplazados, y nosotros lo que hacemos con los escasos recursos que tenemos, pero con toda la claridad conceptual que hemos podido desarrollar durante años, representarlo en una concepción de litigio estratégico, buscando siempre los máximos responsables y buscando siempre profundizar en la verdad, ubicando patrones de sistematicidad que permita entender la magnitud de las violaciones de los derechos humanos en Colombia. Esto ha sido apoyado por abogados, por abogadas, a partir de sus prácticas desde la academia, la Universidad Industrial de Santander, otras universidades. Nosotros hemos venido generando toda una escuela que permita una representación lo más posible, lo más profesionalmente posible, pero al mismo tiempo muy cercana a las víctimas, con un objetivo muy claro que es profundizar en el proceso organizativo de ellas como sujetos políticos. Bueno, ¿qué entendemos por la categoría de terrorismo de Estado? Es un concepto dinámico, pero es un concepto sociológico con trascendencias, por supuesto, políticas. Sociológico y jurídico en la medida que recoge una realidad muy triste, muy grave, donde hemos descubierto que en esta región de Colombia, desde hace décadas se ha venido practicando, al igual que en todo el país, una serie de políticas desde las más altas instancias que violan los derechos humanos de manera sistemática. El concepto de terrorismo de Estado, que si bien es cierto es muy fácil de ubicar en las dictaduras del Cono Sur, en Colombia también tiene esos tintos, en la medida en que aquí pues, se disfraza a partir de una democracia formal. Pero lo que hemos descubierto últimamente, es que esa lucha contra la impunidad que han generado las familias de masacres, de desapariciones, de torturados, hemos descubierto que este terrorismo de Estado, que palabra más, palabra menos, son políticas indiscriminadas que afectan a una población en general de Colombia, tiene una característica muy especial que se expresa en una práctica social genocida, en la medida en que el genocidio como tal, como práctica social, aborda un concepto que va más allá de profundizar en hechos aparentemente aislados, sino lo que ocurre y lo que hemos descubierto es que obedecen a patrones, a políticas, con una intencionalidad de suprimir todo un proyecto de vida de quienes han sido asesinados, han sido desaparecidos, para imponer otra forma, otro medio de vida que se impone por parte del victimario. Y aquí descubrimos, por supuesto, que existen intereses económicos, intereses políticos, intereses hegemónicos que lamentablemente se ha venido gestando desde toda una tecnología del aparato de Estado. Por ejemplo, hemos descubierto cómo el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, al servicio del presidente de la República que estaba en ese momento gobernando, ponía a su disposición este aparato de policía prácticamente para reprimir, para desaparecer, para hacer inteligencia a los opositores políticos. Pero es el ejército que está muy fuertemente documentado, donde existen generales, ya en este momento procesados, oficiales, que han venido utilizando este tipo de prácticas con los organismos de seguridad. Entonces el concepto de terrorismo de Estado
que realmente es lo que ha sucedido acá, obedece a unas políticas que hoy ya vamos en unas prácticas sociales genocidas que se gesta desde el más alto poder con la intención de destruir total o parcialmente todo un concepto, todo un proyecto de vida de quienes han sido victimizados en Colombia por imponer otro. Y si usted va en regiones donde el paramilitarismo tiene control absoluto, Puerto Berrío, en Turbo, en algunas zonas, ven que lo que se destruye no solamente es físicamente a las personas, no solamente se asesina, sino es la historia de la cultura, la forma de actuar, de pensar, su música, de esas comunidades que han sido asesinadas. Y eso es lo que se está imponiendo hoy. Prácticas que lamentablemente no han sido profundizadas desde una visión que abarque toda la complejidad y toda la problemática de violación de los derechos humanos en Colombia. Los factores de impunidad en Colombia también forman parte del terrorismo de Estado. A ver, esas prácticas indiscriminadas, que a veces que con la intencionalidad de destruir todo un tejido social, uno de los mecanismos que ha permitido que en Colombia durante más de 60 años ocurran este tipo de crímenes de carácter internacional es porque el aparato de justicia en Colombia forma parte de ese mecanismo o de esos actos de terrorismo de Estado o de prácticas genocidas. El aparato de justicia es donde aquí estamos sentados en este momento, el Palacio de Justicia de la ciudad de Bucaramanga. Sus jueces, sus fiscales, todo ese aparato que recibe millones al mes, forman parte de estos crímenes en la medida en que no se investiga. Existe un alto índice de impunidad respecto a crímenes de Estado, o crímenes sistemáticos, o crímenes masivos. Existen investigaciones profundas y genuinas. Lo que existe son algunas investigaciones que se abren contra autores o ejecutores materiales, por denominarlos así, pero no se ubican patrones de sistematicidad y los más altos responsables son ministros, son presidentes, como en el caso de Juan Manuel Santos, son embajadores o agregados militares en embajadas, como Montoya, el general Montoya, y así muchos políticos que forman parte de este engranaje y que lamentablemente no son investigados desde una perspectiva, desde una metodología de crimen de lesa humanidad o de genocidio o de prácticas genocidas, y están totalmente libres sin investigar, y lo que se muestra son unas investigaciones donde se profieren condenas hasta de 40 años a soldados profesionales, a tenientes, incluso de pronto capitanes, pero jamás se han investigado las estructuras, las instituciones, las rimes que existen en las brigadas, quienes han ejercido los cargos de inteligencia, los que han suministrado, los intelectuales, los académicos, la iglesia, los periodistas, todos ellos forman parte de lamentablemente en Colombia, de estos crímenes que se han cometido de manera sistemática. Luego, la impunidad en Colombia es muy alta, pero bastante alta, cuando se trata de estos crímenes, porque no existe la intención ni la voluntad de investigar genuinamente desde una metodología de crimen de lesa humanidad o genocidio lo que ha ocurrido en Colombia y lo que está ocurriendo en este momento con la muerte de dirigentes sociales, con el desplazamiento. Sigue y continúa, a pesar del proceso de paz, esta situación. La Jurisdicción Especial para la Paz, producto de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EPE, que dio tránsito a este proceso de negociación con esta insurgencia y que es una realidad en este momento, lamentablemente se efectuó sin presencia y participación activa de las víctimas del terrorismo de Estado. Y ahí están las consecuencias. Las consecuencias están en que esta jurisdicción tiene una serie de obstáculos e inconvenientes muy graves para poder profundizar en los crímenes que se han cometido desde el Estado o como prácticas genocidas. Ya sabemos muy claramente, por ejemplo, la responsabilidad o el fuero que tienen los presidentes. Eso va en contravía de la aspiración del derecho penal internacional, que busca juzgar a los máximos responsables. O el concepto o la preocupación gravísima que tenemos como representantes de víctimas
cuando se invierte el principio o la presunción de legalidad que cubre a los agentes del Estado, y eso es muy grave en la medida en que se parte de que lo que ellos hicieron se presume legal. Entonces la carga que tienen las víctimas para desvirtuar es mayor. O, por decir algo, pero tenemos otros reparos que hemos realizado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos preocupa profundamente una especie de amnistía o autoindulto disfrazado con la figura de renuncia de la acción penal para los agentes del Estado. Eso está prohibido, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano, respecto a lo ocurrido en las dictaduras del Cono Sur ya se ha pronunciado. Y aquí de manera olímpica, de manera descarada, con el aval de muchas ONGs, lamentablemente con el engaño a las víctimas, lamentablemente con el engaño a la sociedad, se disfrazó o se presentó o se aprobó la autoamnistía y el indulto respecto a los agentes del Estado. Es una realidad lamentable. Eso va a tener unas consecuencias históricas. Lo que queda es que el movimiento de víctimas y nosotros como abogados y las organizaciones, en fin, podamos hacer un proceso de descubrir, de desenmascarar. Hoy precisamente hoy se inauguró hace unas horas en Bogotá con bombos y platillos la Jurisdicción Especial para la Paz. Muy triste, lamentablemente. Creemos que no se va a llegar a descubrir las prácticas genocidas, menos el terrorismo de Estado. Va a ser un lavado de imagen, borrón y cuenta nueva. Va a haber un proceso de impunidad. Lo que hubo fue un intercambio de impunidades, y esto va a tener unas consecuencias que creo que lo que hace, y vemos así, que hay que continuar en la lucha de las víctimas contra la impunidad. Hay que continuar, y creo que lo que hay que es fortalecer el proceso de víctimas sin lugar a duda. Es un día triste para hoy, la implementación de la JEP, lo digo con toda honestidad, y que esto lo que exige son mayores retos y mayores problemas aún, porque lo que se va a imponer en Colombia es una especie de negacionismo, incluso de minimización, incluso ya se va a imponer es un relato distinto a lo que realmente ocurrió. El relato construido va a ser totalmente diferente. Incluso aquí en Colombia no va a ocurrir ni siquiera como en Argentina la teoría de los dos demonios, sino aquí lo que va a ocurrir realmente es la teoría del único demonio, y eso es lo que aquí, así se está imponiendo. Muy triste que el fiscal de la JEP sea Giovanni Álvarez, un fiscal fuertemente cuestionado. Si es Giovanni Álvarez, lo digo con toda honestidad, quien va a representar a las víctimas, si va a llevar casos allí o va a estar representando a las víctimas, lamentable, triste. Y las primeras declaraciones que él ha dado, nada le interesa descubrir los crímenes que se cometió desde el Estado, por los agentes del Estado. Es un día muy triste, y la JEP es lo peor que le pudo haber pasado para las víctimas de crímenes de Estado. Los retos para las víctimas de crímenes de Estado siguen los mismos que han tenido durante estos 50, 60 años de terrorismo de Estado. Son los mismos, es decir, seguir luchando con mucho esfuerzo por la verdad completa, por la justicia, por exigir superar la impunidad de los crímenes de Estado. Yo creo que aquí el reto principal es la persistencia, conocer a profundidad la Jurisdicción Especial para la Paz y tener conciencia desde ya que va a ser otro proceso de frustración mayor. Queremos hacer una claridad que como equipo de pueblos no estamos diciendo que la justicia ordinaria sea un ejemplo de justicia. Lo que estamos diciendo es que con la Jurisdicción Especial para la Paz aumenta o hace más difícil, obtener realmente procesos verdaderos de verdad y de justicia. Los retos son continuar el proceso organizativo, seguir abordando la problemática de manera sistemática, seguir exigiendo junto con las organizaciones, lamentablemente que son muy pocas en Colombia, que estén decididas a profundizar, a investigar, a ver los patrones. Y yo creo que aquí quedan los elementos para acudir a espacios, a instancias internacionales. O bien, por ejemplo, la jurisdicción universal, que aunque es bastante difícil, o bien al interior del país, las víctimas haciendo procesos, los familiares, haciendo procesos de scratcher, denunciando mediáticamente, denunciando moralmente, éticamente,
volver a los tribunales, hacer comisiones de la verdad y de memoria alternas, salvaguardar las pruebas, porque yo creo que en un momento determinado esto tiene que cambiar. Y hay que preservar y conservar todas las pruebas, todos los procesos, todo lo que nosotros hacemos. Nosotros litigamos en perspectivas históricas, cuando representamos las víctimas, y eso es lo que tenemos que continuar, y continuar en su proceso como reconocimiento de sujetos políticos. Las víctimas no son unas pobrecitas que van o se imponen. Yo creo que hay que continuar con ese proceso de formación política, seguir profundizando porque asesinaron a su familiar, a su compañero, a su compañera, a su padre. Es un proceso que creo que debemos aprender de otras experiencias en América Latina y en el mundo. Ahora más que nunca surge el reto de continuar denunciando el terrorismo de Estado. En Colombia efectivamente se ha cometido un genocidio. Y no estoy solamente hablando del concepto de genocidio del Estatuto de Roma, que desde el punto de vista positivo es lo que tenemos, o como está contemplado en el Código Penal del año 2000 en Colombia, como categoría jurídica. Como lo planteé anteriormente, existen unas prácticas genocidas que han perpetrado desde una infraestructura, con una tecnología, con un diseño muy claro, con una intencionalidad que en Colombia se ha impuesto a partir de la doctrina de seguridad nacional. Y si ustedes ven, antes del 64, esto estaba planteando incluso vincular civiles para atacar todo lo que fuera conceptos que generaran una amenaza para el Estado. Y lo que se está pretendiendo con claridad es la destrucción de todo un concepto, de toda una concepción de mundo, de vida, de relaciones, para imponer otras totalmente. Y eso se explica hoy por qué existen ya posturas tan abiertamente como la defensa de la mezcla de lo religioso, de la familia, de una concepción desde la derecha, de unas concepciones muy conservadoras, muy reaccionarias, y evita que la gente piense, que se autodetermine. Precisamente nosotros creo que profundizamos y tenemos la certeza que en Colombia existen estos elementos de genocidas contra grupos políticos que incluso el Estatuto de Roma como tal no lo contempla, pero ha existido en Colombia un genocidio político que se sigue cometiendo en este momento con una intencionalidad muy clara y que lamentablemente no lo hemos podido caracterizar. El problema de hoy es que se va a imponer, aparte de la lucha de la impunidad sistemática a partir del aparato de justicia, el negacionismo. Y eso es lo que vamos a tener que hoy enfrentar. Se niega las características, las condiciones de lo que ha ocurrido en Colombia, y con la Jurisdicción Especial para la Paz, lamentablemente, se va a concluir que todos los crímenes, pues, desapariciones y asesinatos se cometieron en relación directa o indirecta con el conflicto. Son mentiras. Acá hubo graves violaciones a los derechos humanos y el conflicto ha sido un pretexto para ocultarlo. Y eso fue lo que se logró lamentablemente en detrimento de las víctimas, concluir que todo ha sido en el marco del conflicto. Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de aquí de Bucaramanga que aparecieron en Ocaña. ¿Qué tiene que ver con el conflicto? Entonces ese negacionismo y cómo se desnaturaliza las graves violaciones de los derechos humanos hace que efectivamente tengamos que nosotros investigar, profundizar, determinar patrones y determinar que efectivamente son unas prácticas que se han realizado aquí en Colombia y que se han realizado desde los estamentos de poder, desde las élites, desde quienes detentan el poder, con toda la infraestructura, con intereses económicos muy claros para imponer y para atacar y destruir, por ejemplo, el sindicalismo, para imponer la flexibilidad laboral, para la privatización. En muchos terrenos se desplaza, se asesinó, en muchos territorios, para que muchos años después entraran las multinacionales, como en el caso del Carmen de Chucurí y otras regiones de Colombia.